Hola, buenos días y muchas gracias a los medios por atendernos como siempre. Pues el motivo de esta convocatoria es la visita de nuestro candidato número 1 al Congreso, que de todo ya es conocido por Rute, por su buena fe y por su trabajo en la Diputación de Córdoba durante muchísimos años y por su implicación también con las políticas a cabo llevadas en Rute. Y bueno, el motivo de esta comparecencia es una rueda de prensa en la que nuestro candidato al Congreso, Andrés Lorite, pues nos quiere explicar y nos quiere hablar un poco de los temas de actualidad. Como toda la población de Rute sabe y ya hemos venido diciendo en anteriores ruedas de prensa, pues nos enfrentamos a otras nuevas elecciones, unas elecciones que para la mayoría de la población pues al final son tediosas, pero bueno, nos las tenemos que tomar como una oportunidad de cambiar, de que España asume, que al final asume una mayoría para el Congreso de los Diputados que saque a España de este parálisis en la que llevamos prácticamente inmersos desde final de 2016. Y bueno, pues es una oportunidad de cambiar el rumbo de España. No podemos permitirnos el lujo de cada 6 meses estar llamando a los ciudadanos a la urna con el peligro que eso conlleva, que es el hastío y el hartazgo de los ciudadanos, y por otra parte pues la parálisis de un país entero, que eso no nos lo podemos permitir. Entonces, pues bueno, desde aquí simplemente eso. Nosotros lamentamos como Partido Popular la celebración de estas nuevas elecciones. De hecho, a nivel nacional se tomó la iniciativa de no hacer publicidad en calles, en farolas, en pancartas, por también ahorrar un poco el gasto público que esto supone. Y bueno, pues simplemente que es periodo de reflexión, la gente tiene que pensar y simplemente pues saber que el día de noviembre tenemos otra vez la oportunidad de decidir el futuro de España. Como todos sabemos y todos los análisis indican, vamos a volver a un periodo de recesión y de crisis económica, y bueno, ya los españoles saben cómo es la gestión de la izquierda en estos sentidos y cómo es la gestión del Partido Popular cuando nos enfrentamos a una crisis. Y de momento pues es lo único que podemos ir anunciando, y por favor que los ciudadanos de Rute sepan o piensen bien estas circunstancias a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años a la hora de decidir el voto el próximo día de noviembre. Si frente a la gestión del Partido Popular o frente a la izquierda que nos sube los impuestos o que quiere subir o penalizar el diésel, que es por ejemplo uno de los medios de transporte más importantes que tenemos aquí en Rute y en la subbética cordobesa, con todo el trabajo que conlleva pues el tema de las empresas, la movilidad del transporte público, de los coches particulares, en fin. Hay que barajar entre las dos posibilidades, gestión y la gestión de la izquierda también para el tema de la recesión y de la crisis, y simplemente pues nada más. Os dejo con mi compañero Andrés, que os hablará de más temas de actualidad. Andrés Lorite, Carmen María Arcos ha hablado de palabras de una misma familia semántica: hastío, hartazgo, tedio. El mensaje en esta campaña, los mensajes en esta campaña deben ir más, o pre-campaña, para combatir ese hartazgo, ese hastío de la ciudadanía, porque el discurso de los partidos no puede cambiar mucho en 6 meses. No, está claro. Pero antes de analizar qué es lo que nos encontramos en el nuevo escenario ante una nueva campaña electoral, que yo creo que la ciudadanía en general, que la sociedad española no quería ni entiende, y que por tanto el Partido Popular ni tampoco quiere ni entiende, antes de abordar eso, sí quería dar dos pinceladas en cuanto a la actualidad informativa que yo creo que manda. En primer lugar, a mí me gustaría analizar en el plano económico cómo estamos dando un espectáculo dantesco a nivel europeo en las instituciones europeas, este gobierno socialista de Pedro Sánchez, por querer ocultar datos. En la jornada de ayer conocíamos cómo la Comisión Europea ha llamado la atención al gobierno de España, al gobierno socialista de Pedro Sánchez, pidiéndole explicaciones por la ocultación de 6.000 millones de euros de déficit que este gobierno estaba ocultando a la sociedad. Pidiéndole explicaciones porque se está aumentando exponencialmente la deuda y se está aumentando exponencialmente el gasto público. Y claro, eso hace que el sistema no sea llevadero, que el sistema no sea sostenible. Y la Comisión Europea le está pidiendo explicaciones a este gobierno, que ha tapado estas circunstancias precisamente porque estamos en campaña electoral. Precisamente por tacticismo electoral, Pedro Sánchez no ha dicho
que existen esos 6.000 millones de euros de déficit y cómo los va a sufragar. Porque aquí la sociedad sabe que solamente hay dos opciones para sufragar ese déficit. Primera opción, subir los impuestos. Segunda opción, recortes sociales. O ambas a la vez, trufadas a la vez. Eso es lo que Pedro Sánchez está ocultando y eso es lo que Pedro Sánchez pretende imponernos. Segunda cuestión. Al margen ya del toque de atención de las instituciones europeas al Gobierno de España. También en la jornada de ayer, en estos últimos días, hemos encontrado un nuevo pufo de la Administración Autonómica de Susana Díaz, del Partido Socialista, en estos años atrás, como es el engaño en cuanto a las vacunas de la gripe, que se había dicho que había 1 millón de vacunados más, 1 millón de vacunados, por tanto, fantasmas en Andalucía. Y yo tengo que reparar en esta cuestión y preguntarle al Partido Socialista cómo puede ser que jueguen con la sanidad de este modo. ¿Cómo puede ser que maquillen y falseen los datos de la sanidad de este modo para no bajar de la media a nivel nacional? ¿Cómo puede ser que hayan ocultado durante años medio millón de personas en las listas de espera sanitaria? ¿Cómo puede ser que hayan tenido tantos dependientes sin atender durante tantos años? 10.000 en la provincia de Córdoba sin valorar. Esa es la realidad del Partido Socialista en Andalucía y eso es lo que está sacando a la luz pública el Gobierno del Cambio, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno presidido por Juanma Moreno en Andalucía, que lo que está haciendo es bajar los impuestos, que lo que está haciendo es que las cosas funcionen en Andalucía y que las cosas vuelvan a tener pues esa inercia positiva en Andalucía, lo que no hemos tenido en 40 años. Andalucía ha estado a la cabeza del paro, ha estado a la cabeza de todos los datos negativos a nivel nacional, a la cabeza, siempre. Y ahora, ¿quién nos iba a decir hace un año que ahora íbamos a estar a la cabeza de todo lo bueno? De inversión, de generación de empleo, de números afiliados a la Seguridad Social mes tras mes. Es decir, hay una inercia positiva propiciada en Andalucía, propiciada en nuestra tierra por Juanma Moreno y el Gobierno del Partido Popular. Pues yo, como conclusión a esto, decir que Pablo Casado le es a España lo que Juanma Moreno le es a Andalucía, es decir, la solución, es decir, el desbloqueo. Y ya aprovecho esto para entrar de lleno en lo que nos toca, que es la campaña electoral, y que efectivamente, como decía hace un instante, bueno, pues en unos meses, ¿qué es lo que ha cambiado? Esa era básicamente la pregunta. Pues yo lo voy a contestar, y lo voy a contestar con dos cuestiones que creo que son las dos reflexiones fundamentales, o mejor dicho, las dos enseñanzas que nos trae esta repetición electoral. La primera es que Pedro Sánchez no puede estar ni un minuto más en la Moncloa, que el Partido Socialista no puede estar ni un minuto más gobernando este país, porque de seguir gobernando este país vamos ineludiblemente a una nueva crisis económica, a una tercera recesión económica. Hoy estamos situados en el precipicio en materia económica. Todos los indicadores macroeconómicos son negativos. Todas las alarmas han saltado con el gobierno de Pedro Sánchez, con esta inercia negativa en la que nos ha metido Pedro Sánchez y su gobierno. Hoy hay más paro, hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social, hoy el ámbito económico del comercio se está resintiendo, hoy la matriculación de vehículos ha caído, hoy la compraventa ha caído, hoy la adquisición de bienes de equipo está cayendo, es decir, todos los indicadores macroeconómicos son negativos y por tanto, primera enseñanza con respecto a las anteriores elecciones es que tenemos que sacar a votos a Sánchez de la Moncloa o si no caeremos en una nueva crisis económica con efectos devastadores como han tenido las anteriores crisis, porque aquí hay una ecuación y es que cada vez que gobierna el Partido Socialista los españoles sufrimos una crisis económica y desempleo. La primera fue con Felipe González, principios de los años 90. Una crisis brutal, una crisis que tuvo que subsanar un gobierno del Partido Popular tras eso,
de José María Aznar en concreto, en la que, bueno, pues por ejemplo, tuvimos que hacer una operación de crédito para pagar las nóminas de los funcionarios públicos y las pensiones en ese mismo año, 1996, en diciembre, la paga extraordinaria de Navidad. La segunda ocasión que gobernaron los socialistas en la historia reciente de España es con José Luis Rodríguez Zapatero y tuvimos una crisis de efectos devastadores. Y el gobierno de Mariano Rajoy lo que hizo fue evitar que cayésemos en un rescate que hubiera supuesto, como en otros países del marco europeo, como Grecia, por ejemplo, una rebaja en las pensiones de un 20 o un 30%. Es decir, cada vez que el Partido Socialista gobierna en este país hay crisis, hay desempleo. Cada vez que gobierna el Partido Popular hay una revolución económica. En otro momento se ha dado en llamar el milagro económico. El milagro económico lo protagonizaron gobiernos del Partido Popular en los que se crearon 7 millones de empleos en España, en los que la inercia económica ha sido positiva. Con lo cual, primera reflexión, si estos señores siguen en la Moncloa, iremos a una nueva crisis económica y esta segunda oportunidad, estas segundas elecciones significan la oportunidad para evitar caer en una crisis económica, en una nueva recesión. Y segunda enseñanza que nos trae la repetición electoral, es que si fragmentamos el voto, se lo ponemos fácil a Sánchez. Si el votante de centro-derecha, el votante liberal, el votante constitucionalista opta por otras opciones distintas a la única alternativa a Pedro Sánchez, que es el Partido Popular, se lo estaremos poniendo fácil a Pedro Sánchez. Si no ha habido España Suma porque otra formación política, Ciudadanos en concreto, no ha querido, de una forma creo que irresponsable, no ha querido sumar en torno al constitucionalismo y en frente a las políticas de bloqueo de Pedro Sánchez, pues tendremos que unir en la urna lo que no se ha unido de forma previa a través de ese pacto, a través de esa oferta del España Suma. Y hay que unificar el voto constitucionalista, el voto de centro-derecha, en la única opción que es alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, que es la opción del Partido Popular y de Pablo Casado. Es la única formación política que hoy representa una alternativa al de gobierno y al bloqueo de Pedro Sánchez. Yo creo que esa es otra de las grandes enseñanzas que hemos tenido, ¿no? Que si un constitucionalista vota otra opción que no sea el Partido Popular, le estará poniendo una alfombra roja a Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa, como se demostró en el mes de abril. Y finalmente lo que tengo que decir es que hay retos fundamentales de cara al futuro. Hemos hablado del reto económico que tiene nuestro país de cara al futuro y que el Partido Popular es el único que a través de medidas económicas ya ha demostrado en otras ocasiones ser el solvente, el responsable para llevar a cabo esas mejoras que necesita España. Pero tenemos otros retos. Hoy que estamos en RUTE, en este entorno privilegiado, creo que toca hablar de la agricultura y creo que en RUTE debemos decir que nos la jugamos también en el ámbito agrario, que estamos a la vuelta de la esquina de una negociación fundamental para nuestros productores, fundamental para nuestros olivareros, como es la negociación de la política agraria común, de la PAC, en el ámbito de la Unión Europea. Y yo lo que quiero para nuestros agricultores, para nuestro campo cordobés, es que sigan viniendo fondos para nuestros productores. Y eso se garantiza únicamente con un gobierno del Partido Popular, como lo hicieron grandes ministros, como fue Loyola de Palacio, como fue Miguel Arias Cañete, como fue la ministra García Tejerina en otros momentos, teniendo negociaciones importantes para el sector del campo cordobés. Sin embargo, ahí también hemos visto que cada vez que gobierna el Partido Socialista se resienten los fondos que vienen para la agricultura. Pero dentro del ámbito agrario también tenemos retos importantísimos, como es afrontar esa caída de los precios del aceite que estamos sufriendo en el sector agrario. Cómo esos retos de futuro que tenemos, como el Brexit y cómo afectaría eso a nuestro sector agroganadero. O también los aranceles que la administración Trump, que la administración norteamericana va a poner esos aranceles que le va a poner a los productos
cordobeses, como el aceite, como el vino, como nuestro queso o como los productos cárnicos. Creo que tiene que haber un gobierno fuerte, un gobierno solvente que afronte esos retos de futuro, que afronte también el reto industrial, algo fundamental en la provincia de Córdoba, la industria de la transformación agraria. Que se afronten retos fundamentales en materia fiscal, esa revolución fiscal que plantea el Partido Popular en relación a las empresas, a los autónomos, a las familias. Creo que ahora hay que establecer políticas que eviten caer en una situación de crisis económica, en definitiva políticas anticíclicas. Y las políticas anticíclicas lo que significan en este momento es bajar la carga impositiva, bajar el IRPF, eliminar el impuesto de patrimonio, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar el impuesto de sociedades a nuestras empresas, bajar también en determinados casos las cotizaciones a la seguridad social, que están más altas en España que en la media de la Unión Europea y del resto de países de la OCDE. También tenemos otro reto, como es el reto tecnológico de la revolución digital. Y termino con este dato que me parece especialmente importante, que proviene del informe de la cumbre de Davos, que se producía a principios de este año 2019, en el que se nos decía que el 70% de nuestros escolares, de nuestros niños que están en la educación primaria, van a tener una profesión que hoy no existe, y van a tener una profesión que está relacionada con la transformación digital, con la transformación tecnológica que hoy no existe. Por tanto, tenemos ese reto de cara a futuro de ser los abanderados de esa transformación digital, de esa revolución industrial 4.0, de esa cuarta revolución industrial que ya se está produciendo en el ámbito tecnológico. Con lo cual, creo que tenemos retos de cara al futuro que solamente un gobierno solvente, un gobierno con experiencia y un gobierno que tiene claro cuáles son sus principios, sus valores y sus medidas en el ámbito económico puede afrontar con suficiencia y con solvencia. Esa es la única alternativa al desastre, al bloqueo de Pedro Sánchez, y se llama Partido Popular y se llama Pablo Casado. Hay un hartazgo de los ciudadanos con ir otra vez a las urnas, pero hay un hartazgo también de los ciudadanos con el problema de Estado territorial, con el conflicto catalán. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ese es otro reto al que no he hecho referencia, es que hay muchos retos que tiene la sociedad española, el reto demográfico también, que creo que afecta a la provincia de Córdoba, pero sin duda alguna el conflicto territorial de Cataluña es lamentable. Y es lamentable sobre todo que un gobierno como el gobierno de España se ponga de perfil ante situaciones tan dramáticas y tan violentas como las que se están viviendo en las calles de Cataluña. Es dramático y lamentable, además de irresponsable, que un ministro del gobierno de España, además el ministro del Interior, diga que a Cataluña se puede ir sin ningún tipo de problema y que se puede pasear sin ningún tipo de incidencia cuando estamos viendo la violencia en las calles. Es indignante cómo desde el Gobierno de España no se está arropando, no se está protegiendo y no se está apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las cuales desde aquí hoy le mando un fuerte abrazo, que están trabajando por la paz, por la libertad, por la seguridad y por la democracia en Cataluña. Es indignante que el gobierno de España, que Pedro Sánchez y su gobierno se estén manteniendo sin aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que significa una cosa muy clara, que es que Torra no puede ser un pirómano y un bombero a la vez. No puede ser Torra un pirómano y un bombero a la vez. No puede ser el nacionalismo el que alente a esos disturbios y, por otro lado, el que tenga en sus manos el control y la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese territorio. Es lamentable, es profundamente lamentable que Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista, y los socialistas en su conjunto sigan manteniendo más de 40 pactos en ayuntamientos catalanes con el independentismo, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts per Cat. Es lamentable que hoy por hoy sigan cogobernando con el independentismo catalán en la Diputación de Barcelona. Y todo eso
Todo esto, todo este espectáculo dantesco que estamos viendo, toda esta inactividad por parte del Gobierno de España, por tacticismo. Por tacticismo. Ese ponerse de perfil, ese querer estar en la equidistancia, al final es porque vaya a ser que necesite de los nacionalistas para seguir gobernando este país. Y eso es intolerable. Y eso es bajuno, sin lugar a dudas, y eso no se puede aceptar en una democracia consolidada como la nuestra y de un gobierno que debería haber estado a la altura y que no lo está en el asunto territorial de Cataluña. No lo ha estado en ningún momento y ahora que se ha producido este conflicto, yo creo que los españoles hemos visto con desazón que el gobierno de España ni está ni se le espera para resolver cuestiones claves, cuestiones que afectan a la seguridad, a la libertad, a la democracia y a la garantía de la Constitución en un territorio como es Cataluña. Al margen de la precampaña y de la situación en Cataluña, hacía referencia antes Carmen María Arco a la etapa de Andrés Lorite en Diputación. Se ha conocido también ahora que se ha sobreseído todo el caso en relación a las plazas de bomberos en la Diputación Provincial. No sé qué opinión le merece. Bueno, se ha sobreseído provisionalmente. Yo creo que hay que decir las cosas, hay que llamar las cosas por su nombre, no hay una sentencia firme, ¿eh? Con lo cual se ha sobreseído provisionalmente, no es definitivo, vamos a respetar en primer lugar, bueno, pues un asunto que está todavía en el ámbito judicial. Y efectivamente yo no he podido leer la sentencia, pero lo que sí he percibido de los medios de comunicación es que, bueno, no se ha podido atestiguar, según dice el juez, no se ha podido, bueno, pues determinar que esos hechos que fueron denunciados por los aspirantes a bomberos se hubieran hecho así. No hay pruebas suficientes para determinar que eso fuese así. Yo quiero hacer un repaso de este asunto que creo que es importante, hacerlo, y sobre todo creo que es importante recordarle a Antonio Ruiz, secretario general del Partido Socialista en Córdoba y presidente de la Diputación, y a los socialistas en general algunas cuestiones, porque yo en la jornada de ayer leía que los socialistas le piden al Partido Popular que se arrepienta de la infamia. Bien, yo le tengo que recordar, en primer lugar, que fueron unos aspirantes a las plazas de bomberos los que denunciaron y por tanto los que abrieron ese asunto judicial. Nunca fue el Partido Popular el que denunció. En segundo lugar, que fue un juzgado y un juez, el de instrucción número 4 de Córdoba, el que imputó a miembros del Partido Socialista en el marco de esa instrucción judicial por 3 hechos presuntamente delictivos. Fue un juez, el titular del juzgado número 4 de Córdoba de instrucción, no el Partido Popular. Que el Partido Popular lo que hizo en el marco de este escándalo, de esto cuando surgió, cuando salió a la luz, fue pedir explicaciones, que era su obligación como representantes públicos y su misión como oposición, en este caso en la Diputación, y esa función de control y fiscalización a la acción del Gobierno. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando pedimos documentación, la documentación no se nos dio. Que cuando pedimos la comparecencia de la señora Amo en el Pleno de la Diputación, el presidente de la Diputación nos llamó a su despacho para decirnos que no iba a comparecer y que si comparecía no iba a responder a nuestras preguntas. Eso fue así, Y por eso, y precisamente por eso, por esa falta de información, por ese bloqueo a la acción que debía ejercer como representantes públicos la oposición en la Diputación de Córdoba, fue por lo que nos vimos obligados a personarnos en el proceso, para recabar por la vía judicial los documentos a los que teníamos derecho por la vía administrativa y se nos estaban negando. Y eso es lo que hicimos. Por cierto, en el escrito de personación queda reflejado que los 10 diputados del Partido Popular solicitábamos personarnos como acción popular, no como acusación particular.
Lo que pasa es que luego el auto del juzgado, el auto del juez titular, nos personó como acusación particular. Lo digo porque hay quien está permanentemente interesado en tergiversar y en mentir, como es el caso de Antonio Ruiz. Y a mí que me expliquen, por favor, de una vez por todas, qué es lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Sino lo que es nuestra obligación, controlar y fiscalizar la acción de gobierno. Pedir explicaciones, claro, solo faltaba que hubiera saltado un caso como este a la luz pública, que nosotros nos enteramos por el periódico, insisto, nos enteramos por los medios de comunicación porque no teníamos ni la más remota idea y nos quedásemos callados. Pero es que no fue solamente el Partido Popular, fueron muchos más los que le pidieron explicaciones al gobierno provincial, al gobierno del Partido Socialista. Con lo cual, yo creo que hemos hecho nuestra función siempre. Lo mismo que cuando le hemos pedido explicaciones al gobierno de Antonio Ruiz de fondos públicos que han ido destinados a la fundación afín al Partido Socialista, Fundación Guadalquivir Futuro, y que, por cierto, creo que hasta la presente no han devuelto, aunque ya está fehacientemente demostrado que no fueron a parar al objeto de esa financiación. Por cierto, la mayor financiación que se le ha dado a un colectivo social en el anterior mandato de la Diputación, 40.000 euros por parte del Gobierno socialista y de Izquierda Unida. En definitiva, creo que la misión de los representantes públicos es controlar cómo se ejerce la gestión, cómo se ejerce el poder, y eso es lo que hicimos. Y por supuesto esto de que ahora pues vengan a pedirnos que nos retractemos y a decirnos que nosotros hemos realizado infamias, pues desde luego eso no es tolerable, porque nosotros desde luego frente a los insultos que nos ha proferido continuamente el Partido Socialista y por supuesto Antonio Ruiz, pues lo único que hemos hecho ha sido nuestra labor y nuestra función, que es controlar, fiscalizar y estar atentos a toda esa gastos de dinero público que realizan las administraciones, gestión que realizan los distintos gobiernos, en este caso el gobierno de la Diputación del anterior mandato.